qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente en estos vídeos en los que estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Junto a mi esposa hemos tenido unos días bastante intensos. Ya tenemos 16 días de tener a nuestra hija en casa y es una maravillosa experiencia. Tal vez algún día la voy a presentar por acá, pero estamos muy agradecidos con Dios porque al momento de grabar este vídeo, pues tenemos a nuestra niña, podemos cargarla, podemos abrazarla y estamos experimentando el amor de Dios de una manera que no habíamos imaginado. Y justamente en las lecciones que vamos a tratar este día, vamos a descubrir cómo Dios desea que su iglesia se mantenga unida. Hoy vamos a hablar de Primera de Corintios, así que vamos a las 7 lecciones que nos da este libro. Y antes de comenzar con cada lección, quiero solamente hacer una breve introducción, como lo he hecho con otros libros, y es decirte que Primera de Corintios no es la primera carta que Pablo escribió a los corintios. Es muy interesante. Se sabe por los estudios textuales que Pablo debió haber escrito al menos 4 cartas, de las cuales nosotros tenemos 2. Las otras 2 se perdieron. Y si vamos en orden, nosotros tenemos la segunda y la cuarta carta. Pero la inspiración del Espíritu Santo permitió que las cartas que tuviéramos nosotros fueran la que llamamos Primera y Segunda de Corintios. Ahora, el tema central en Primera de Corintios, uno de los temas centrales, porque recuerden que aquí solo damos algunas pinceladas de lo que la Biblia nos enseña, pero uno de los temas centrales de Primera de Corintios es la unidad de la iglesia y cómo muchas veces el enemigo va a trabajar por diferentes frentes para romper esa unidad. El mensaje de Pablo en los diferentes tópicos que toca, porque toca varias cosas en la carta a los Corintios, va a destacar la importancia de la unidad cristiana, la unidad del pueblo de Dios. Así que es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que con eso en mente nosotros podamos estudiar la primera carta a los Corintios. Y la primera lección que yo encuentro en esta carta es que la verdadera santidad es un llamado a la unidad. Dice el apóstol Pablo en su introducción lo siguiente, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Notas el llamado de Pablo? La santidad para Pablo no es una cuestión de aislarse. No se trata de vivir como los ascetas que vivían allá en los desiertos, en las montañas, lejos de la civilización. Incluso se sabe temprano en la historia de personas que hubo una persona, ahora no recuerdo el nombre, que vivió en la cima de una columna. Ahí hacía ejercicios físicos, meditación, con tal de liberarse de las tentaciones del pecado. Pero Pablo dice, el llamado a la santidad es un llamado a la unidad, porque tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, que es Señor de ellos, de los que están lejos, y de nosotros, los que estamos más cerca, en un lugar geográfico. Jesús es Señor de todos, y un santo de Dios es alguien que busca cuidar de esa unidad, que no va a tratar de decir, mira, no, yo estoy en una mejor posición que la tuya, y así que tú tienes que respetar mi posición. Claro, Pablo va a decir en muchas ocasiones que demos preferencia a los otros en lugar de nosotros, a respetarnos, a cuidarnos, a tolerarnos incluso. Pero ese es el llamado de Dios. Ser santos significa cuidar la unidad del pueblo del Señor. La segunda lección de Primera de Corintios es que seguimos a Cristo, no a otros líderes. Y esto es central en el tema de la unidad, porque si nos olvidamos que nuestro foco de atención es solo Jesús, es fácil crear divisiones cuando comenzamos a ver a otros líderes y a seguir a otros líderes, por muy carismáticos que estos sean. Mira lo que dice el verso 10 hasta el verso 13 del primer capítulo.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Me voy a detener aquí solo un momentito. Pablo no está abogando por la uniformidad. Y yo quiero ser muy claro en esto. Pablo no cree que debamos ser uniformes. Cuando él dice que tengamos un mismo parecer y una misma mente, se refiere al enfoque. No que todos pensemos iguales, no que todos seamos iguales, porque el mismo Pablo, ya lo dijo en Romanos, también lo va a decir aquí en 1 Corintios, reconoce que cada uno de nosotros tiene una función diferente. Unos, como en el cuerpo, ¿no? Pueden ser como los ojos, como las manos, como los pies, pero todos estamos unidos a un solo cuerpo. Entonces, Pablo no está hablando aquí de uniformidad, está hablando de enfoque, un solo enfoque. Una misma mente se refiere a eso. Pero ahora mira el problema que tenía Corintio, los corintios, ahí en Corintio. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Y qué era lo que desataba estas contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, o yo de Cristo. Y ahora hace una pregunta aguda: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Siempre se han necesitado líderes en cualquier área de la vida, sea el trabajo, sea la sociedad, la familia incluso está diseñada de forma jerárquica. Hay un líder o hay líderes en la familia. Papá y mamá lideran a los hijos. Hay jerarquías, eso es verdad, y hay liderazgos que se deben respetar, pero dice Pablo, tenemos que tener cuidado de no perder el enfoque. Nosotros somos seguidores de Cristo, no de los seres humanos. Sí, Pablo, muy docto. Sí, Pedro, que es Cefas, muy el primer apóstol o el apóstol más reconocido, ¿no? O Apolos, muy bueno para hablar, muy carismático. Pero nosotros no somos seguidores de ellos. Hoy podría mencionar el nombre de grandes predicadores, y tristemente hay muchos de nosotros que se convierten en seguidores de ellos y no de Cristo. Y cuando uno de ellos se equivoca el camino, ¿sabe qué pasa? Que terminamos arrastrados tras ellos por no seguir a Cristo. O cuando alguno de ellos tiene una pugna con otro, creamos facciones y nos olvidamos que nuestro verdadero y único líder es el Señor Jesucristo. La tercera lección es que la madurez cristiana cuida de la unidad. En el capítulo 3, versos 1 y 4, o al 4, dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí está siendo un poco duro el apóstol Pablo porque tiene un punto. Y el punto es que todo lo que daña la unidad cristiana es rebajar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso termina destruyendo el cuerpo de Cristo. Ya hablaré sobre esto. Pero dice el verso 2: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que toda vez que nosotros hayamos cualquier motivo para dividirnos en la iglesia, en el caso de Pablo está destacando la división por los líderes, ¿verdad? Él dice, yo soy de Pablo, dice alguno, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, no, yo sí sigo a Cristo. En el momento en que nosotros comenzamos a hacer facciones de ese tipo o a dividir la iglesia porque mi idea es mejor que la tuya y yo no soporto que tú tomes protagonismo y entonces yo voy a ir y voy a hacer más cosas para tomar el protagonismo, entonces nos volvemos carnales. ¿Notas el contexto de lo que dice Pablo? Carnales aquí se refiere a personas que son inmaduras,
Personas que se han olvidado que en el cuerpo de Cristo todos somos importantes y que cada uno va a cumplir su función, y mi deber es cumplir mi función para servir a otro. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como personas inmaduras espiritualmente? Que en lugar de estar sólidos en la palabra, comiendo sólido de la palabra de Dios, necesitamos todavía lechita, porque si nos dicen algo nos ofendemos, si vemos que otro hace una cosa que yo quería hacer nos ofendemos, si otro no hace lo que yo pensé que debía hacer nos ofendemos. ¿Será un llamado de Dios el que nos hace para que crezcamos espiritualmente y aprendamos a cuidar la unidad del cuerpo de Cristo? Bueno, porque ahora viene la cuarta lección, y la cuarta lección es que si te metes con el templo de Dios, que es la iglesia, te metes con Dios. En el capítulo 3, en el versículo 16 y 17 dice así: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Me detengo aquí porque yo quiero que noten el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablándole a la iglesia. Aquí no está hablando del individuo. En el capítulo 6 hablará del individuo y de cómo individualmente somos el templo del Espíritu Santo. Pero también aquí Pablo está diciendo que la iglesia, es decir, la iglesia no son las cuatro paredes, todos lo sabemos, pero la iglesia, es decir, todos los que nos reunimos para servir a Dios, para adorar a Dios, ese es el templo de Dios. Y dice acá que el Espíritu de Dios está en el templo de Dios. Así que cuando tú te reúnes en la iglesia para adorar, te reúnes con tus hermanos para recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí presente. Ahora, con eso en mente, verso 17 dice así: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De nuevo el tema de la santidad. Y el tema de la santidad está aquí ligado a la unidad. ¿Qué significaría entonces, en el contexto de lo que estamos hablando, destruir el templo de Dios? Es crear divisiones en la iglesia. Si nosotros con una palabra, con un gesto, con una mirada, logramos crear divisiones, aquí Pablo dice qué va a suceder. No diré más, porque Dios nos está invitando a ser sostenedores de la unidad. Iba a decir creadores, pero el que crea la unidad es Cristo. Si miramos a Cristo, nos unimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar, sostener esa unidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, siendo humildes, evitando crear divisiones, siendo conscientes. Ahora alguien me dirá: pero mi hermano, si es que yo no quiero, pero mis hermanos no me colaboran, mire fulano, mire mengano, mire. Ahí está el problema, somos carnales todavía. Es verdad que puede haber otras personas que no nos ayuden, pero ¿acaso no Dios nos está llamando a ti y a mí para procurar la unidad? Y mientras procuramos la unidad, interceder por esos hermanos que tal vez no son tan fáciles de llevar, porque si lo pensamos bien, tal vez el que no sea tan fácil de llevar soy yo. Tal vez la persona que de repente pone problemas ahí soy yo. ¿Ya lo hemos pensado? Así que si destruimos el templo de Dios, si vamos en contra de la unidad de la iglesia, si creamos divisiones en la iglesia, recibiremos la recompensa. Y yo espero que todos nosotros más bien pensemos en ser cuidadores, en ser protectores de la unidad del cuerpo de Cristo, con amor, en el amor del Señor, que por cierto, Primera de Corintios tiene ese capítulo maravilloso del amor, que no tocaré en las lecciones que estoy destacando, pero te invito a leer. Ahora, la quinta lección de Primera de Corintios es que el pecado destruye la unidad. El capítulo 5, versos 6 y 7 dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Aquí levadura se está refiriendo al tema del pecado. Luego dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El tema de la Pascua y Cristo como nuestra Pascua es un tema teológico bastante profundo. No voy a dedicarle mucho tiempo a esto, pero solo quiero decirte que en el rito pascual, de manera literal, ellos tenían que quitar toda levadura de sus casas por 7 días. Con eso estaban diciendo, de manera simbólica, que renunciaban al pecado para poder ser guiados por Dios, porque la Pascua es el momento en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, pasando por alto las casas de los primogénitos, donde estaban los primogénitos de Israel, porque habían puesto la sangre en los dinteles. Esa sangre era una manifestación de fe en que Dios tenía misericordia de ellos. Aquí Pablo está diciendo, hay que sacar toda levadura de nuestra vida. Hay varios aspectos acá, pero destaco el tema del pecado porque es otro que va a partir de aquí a tocar Pablo sobre la inmoralidad. No me detendré ahí, pero en general el pecado siempre destruye la unidad. Una iglesia emproblemada tiene a la base personas que no han querido confesar sus pecados. Y no me estoy refiriendo a írselo a contar al otro hermano, sino a ir a Dios y decirle, Señor, me arrepiento y quiero que tú transformes mi vida. Claro, si el pecado es público y ha traído oprobio público, las confesiones tienen que ser públicas. Pero en el caso que me estoy refiriendo, hablo sobre el hecho de que mientras hay algo que necesitamos confesar delante de Dios, tenemos que hacerlo, porque a veces eso no nos deja nuestra conciencia y eso impide que nos unamos a nuestros hermanos. Ahora, con esto en mente, yo quiero dar la sexta lección. Y la sexta lección es: aprende a cuidar de la conciencia de los demás. El capítulo 10 toca algunos temas muy interesantes, pero yo quiero destacarlo con esa lección. Cuidemos la conciencia de los demás. En los versos 23 y 24 dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. En el tiempo del apóstol Pablo, solamente para circunscribir esta lección, había 2 grupos. Recuerden, lamentablemente había muchas divisiones por varios temas, y en este caso el punto de división era el tema de que algunos decían, mira, yo voy a la carnicería, compro mi comida, y yo no ando preguntando si fue sacrificada primero a los dioses de Corinto. No, yo la compro y me la como. Y había otros escrupulosos que decían, no, yo mejor me hice vegetariano porque no quería comer de esa carne. El tema aquí no es si es mejor comer carne o vegetales, no es ese el tema, porque a veces también nosotros nos vamos por la tangente y nos olvidamos de la lección principal. Entonces, algunos de conciencia un poco frágil, cuando veían a un hermano en la carnicería, decían, uy, este ya es un idólatra, porque miren, está comprando carne. Y tal vez el que estaba comprando su carne, y estoy hablando aquí carne comestible, porque un cristiano convertido a Jesús comería las carnes aceptables que destaca la Biblia, no cualquier cosa. Tal vez podría decir, al sentirse atacado y ofendido, mira, si esto no es nada, tal vez tú que no sabes nada, que eres un ignorante y por eso te crees cualquier cuento. Había problemas ahí, pero Pablo dice, mire, en lugar de estar peleando en si esto es lícito, si esto no es lícito, miren, si usted va a comprar carne, eso es lícito, pero tal vez a veces no sea conveniente. Si usted está, voy a ponerlo en un contexto más moderno, si usted está queriendo irse a su estadio favorito, a ver a su equipo favorito de fútbol, tal vez eso no es pecado en sí mismo, es lícito, vaya, pero tal vez no sea conveniente en algunas ocasiones, momentos, lugares, tiempos, cualquier cosa puede estar ahí, porque tal vez hay otros de conciencia más débil. Y alguno puede pensar, no es mi problema que el otro tenga conciencia débil. Y es cierto, no es nuestro problema, pero el consejo del apóstol Pablo es, nadie busque su propio bien, sino el del otro. A veces, como cristianos, y eso es una gran lección difícil de aplicar, tenemos que aprender a ceder por el bien de los demás.
a cuidar la conciencia del otro. No estamos hablando aquí tampoco de olvidar nuestros derechos, de olvidar nuestras posiciones, de olvidar nuestros gustos, no, pero sí de ser más sensibles a las necesidades espirituales del otro. Por eso, en otra ocasión dirá Pablo, tú que eres espiritual, aprende a corregir al que está menos formado que tú. Es simplemente de aprender a tener convivencia, ¿sí? Y esto nos va a ayudar, es un tema de unidad. Pero la última lección, no quiero dejar de destacarla, es que lo que creemos afecta también la unidad. Y esto es muy interesante porque Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 cita a un dramaturgo griego, Meandro, si no mal recuerdo el nombre, Meandro o Menandro, ahí se me escapa quién es, pero miren lo interesante sobre esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 33 dice, no os engañéis, y abre comillas, porque va a citar a un dramaturgo griego que tiene un consejo muy bueno. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estas palabras están en el contexto de una explicación doctrinal que está dando Pablo. Y Pablo está diciendo, si me permiten hacer una generalización con todas las doctrinas, Pablo está diciendo, cuidado, si ustedes se dejan llevar por cualquier doctrina que no está en la Biblia, eso provoca divisiones. De repente hay gente que le gusta estar detrás de lo último que está diciendo el predicador más famoso y tal vez este predicador dijo algo que no está en la Biblia, pero como es muy influyente, como es muy bueno, muy carismático, uno dice, uy, pero debe ser verdad. Y eso crea divisiones porque luego vendrá otro y va a decir, mira, pero eso que está diciendo es falso, no está en la Biblia, no se puede sostener con las Escrituras. Y eso va a crear fricción. Y por eso Pablo dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque lo que creemos también afecta la unidad. Lo que creemos debe estar basado en las Sagradas Escrituras. Debemos sustentarlo suficientemente con las Escrituras. Y no me estoy refiriendo solamente a encontrar el texto a prueba. Hay gente que encuentra 1 o 2 versículos sobre algo que piensa y dice, aquí está la prueba, esta es la prueba. No, estoy hablando de pensar en toda la Biblia, analizar la Biblia y ver cómo lo que creemos está en armonía con toda la Escritura. Y ahora sí, para decir lo que estaba diciendo Pablo dice estas palabras porque está abordando el tema de la resurrección. Lamentablemente había llegado a la iglesia de Corinto esa idea de que no habría resurrección corporal. Incluso algunos habían llegado a decir, ¿saben qué? Cuando alguien se muere, si Jesús no ha venido todavía en su segunda venida y alguien muere, pues desaparece y solamente van a disfrutar de la gloria futura los que estén vivos. Pablo dice, esto no es verdad. Cristo resucitó corporalmente y así como Cristo resucitó, todo aquel que cree en Jesús, aunque haya muerto, va a resucitar. Ya no con este cuerpo mortal, sino con un cuerpo vestido de inmortalidad. Y nota, aquí Pablo está enseñando que nosotros, los seres humanos, no somos inmortales por nosotros mismos. Será en ocasión de la segunda venida, cuando se dé la resurrección, un tema que Pablo va a tratar en otras cartas, que vamos a recibir en ese momento la inmortalidad. Antes de eso, todos nosotros somos mortales y no tenemos nada inmortal en nuestra vida. Cuidado con esas falsas creencias. Recuerden, las malas conversaciones, quizás así lo voy a decir mejor, cuidado con esas malas conversaciones que hacen creer que cuando alguien muere se desprende algo inmortal de su vida. Eso era filosofía griega, eso no es teología bíblica, no es lo que Dios le transmitió a su pueblo a lo largo de la historia. En lo que Dios quiere que creamos es que cuando Cristo venga, finalmente va a destruir a la muerte y entonces podremos vivir para siempre con Él. Pero esta lección de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres aplica para toda creencia. Examina tus creencias, analízalas a la luz de la Biblia, busca en la palabra de Dios
que estén sostenidas no por un versículo, por dos, por tres, no, sino por todo el esquema bíblico. Cuando entiendes el esquema bíblico, entonces vas a decir, esto no puede funcionar de esta manera, porque esto no está de acuerdo al pensamiento bíblico. Pero esto que sí me ha enseñado, esto sí, esto lo puedo ver y contrastar con toda la Biblia. Mi invitación es a que sigas estudiando la palabra de Dios. Te agradezco mucho por llegar hasta acá y si has llegado hasta aquí, dale un buen like, compártelo con todos tus amigos y comenta qué te ha parecido Primera de Corintios cuando tú la has leído. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.